Una mujer llegó con una hernia, un tumor, y se le había inflado en su estómago. Y subió contando el testimonio, diciendo: ese tumor que tenía inflado en mi estómago se comprimió y se metió y no siento absolutamente nada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Diga conmigo, poder. Si están despiertos, diga, poder. Ese poder no está solamente destinado para los pastores o para los grandes evangelistas. Dice en la Biblia, para el que cree, todo le es posible. Hermano, usted puede caminar en una victoria continua. Usted puede proyectarse a un futuro de bendición. Usted ya no actúa en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. Usted puede caminar en victoria. Usted puede avanzar hacia un futuro próspero de bendición, porque ya no es usted, sino el poder de Dios en su vida, que le cambia su futuro, que lo proyecta a un futuro de bendición y que hace que lo imposible sea posible. Amén. Yo quiero que usted levante su mano allí donde usted está, cierre sus ojos y va a hacer esta declaración creyendo conmigo. Diga conmigo fuerte: todo lo puedo. Más fuerte: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hoy declaro que soy más que vencedor en aquel que me llamó. Hoy declaro que soy bendecido, prosperado, sano. Hoy declaro que yo y mi casa seremos salvos. Señor Jesús, tú me has puesto como cabeza y no como cola. En Cristo Jesús declaro que soy victorioso, porque el Espíritu Santo está dentro de mí. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios. Quizás usted haya tenido fracasos en la vida, y le quiero decir 3 tácticas para salir de fracaso, sencillas. Usted ha tenido, digamos, algún fracaso en su hogar, en sus finanzas, a nivel de salud. Lo primero que Dios quiere ver en nosotros es que reconozcamos nuestro error. El que encubre su pecado no prosperará. Lo primero es reconocer mi error. ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? En segundo lugar, no volver a cometer el mismo error. Alguien decía, si usted comete un error y lo vuelve a cometer, está cometiendo otro error. Dios no solo quiere darnos, sino formarnos. Él quiere que cada día seamos mejores. Y en el momento en que usted cambia, las cosas van a cambiar. En tercer lugar, hermano, levántese, emprenda de nuevo. Su futuro está en las manos de Dios. No es con fuerza ni con ejército, sino en el Espíritu Santo. David decía, bienaventurado aquel que tiene en ti sus fuerzas. Hermano, créale al Señor. Quizás usted intentó algo en el pasado y fracasó, pero es que ahora no va a ser usted, sino Cristo en usted. Usted tiene que ver su futuro diferente, decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Por tal manera voy a avanzar en victoria y le voy a creer al Señor. Mire lo que pasó con Pedro. El apóstol Pedro pecó terriblemente. El apóstol Pedro negó a Jesús. Fue y dijo, yo no lo conozco, yo no he andado con ellos, yo no sé de quién me habla. Al igual que Judas, Pedro pecó. Pero le quiero decir algo, Judas se fue a ahorcar, Pedro reconoció su error. Y dice que vio al maestro a los ojos y se arrepintió. Primero reconoció. En segundo lugar, no volvió a cometer el mismo error. De hecho, en las epístolas del apóstol Pedro, más adelante, como 30 años después, él escribe y dice, hijitos, velad y orad para que no entréis en tentación. Él sabía que su error había sido la falta de oración. Cuando Jesús le dijo, no has ni orado ni tan solo una hora, y por eso cayó.
pero él aprendió la lección. Y me impacta que cuando él se arrepiente y mira a Jesús y cae de rodillas llorando, 50 días después se levanta en el día del Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, predica la palabra y 3,000 personas se convirtieron. ¿Por qué? Porque cuando tú das el paso de arrepentimiento, cuando tú das el paso de cambio, Él toma el control. Permite a Dios tomar el control en tu vida y vas a ver que todo es posible para el que cree. Dele un fuerte aplauso al Señor si usted cree eso y camine en esa victoria. Hay un quinto punto y es el último. Dios te guía en la oración como conviene. Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: pues ¿cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermano, algo que necesitamos en la vida cristiana es aprender a orar como conviene. Muchas oraciones no son contestadas porque no estamos pidiendo lo que Dios nos quiere dar. Muchas oraciones no son contestadas porque estamos pidiendo cosas fuera de la voluntad de Dios, no cosas que nos aprovechan, sino cosas que Dios sabe que nos pueden dañar. Y algo que tenemos que aprender en la vida cristiana es alinearnos con la voluntad de Dios y entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Mire lo que dice en la Biblia en 1 de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta es la confianza que tenemos en Dios, que si usted y yo pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. No dice, cuando yo pido conforme a mi voluntad, Él me oye. No, dice a su voluntad. En Judas capítulo 1, versículo 20, dice la Biblia que debemos de orar en el Espíritu. Eso significa que cuando usted es lleno del Espíritu de Dios, usted comienza a guiarse a Dios en una manera tal donde lo que comienza a pedir es la voluntad de Dios para su vida. De allí surge un don muy especial, que es una manifestación del Espíritu Santo, y es el hablar en lenguas. El hablar en lenguas es hablar un lenguaje que usted no entiende. Es el lenguaje del reino de Dios. El apóstol Pablo dice que es un don. Y dice él, yo hablo en lenguas más que todos ustedes en ese tiempo. Porque el hablar en lenguas nos edifica. Cuando usted habla en lenguas, usted comienza a orar a Dios cosas que usted quizás no está entendiendo, pero que el Espíritu Santo lo está guiando a orar como conviene. Usted está orando quizá por cosas que Dios le quiere contestar, pero que usted no las conoce. O cosas que le van a beneficiar a usted, pero que usted no las conoce. El hablar en lenguas es una manifestación de que usted está lleno de la presencia del Señor. Eso es muy importante, porque cuando usted ora como conviene, su vida va a ser una vida exitosa. Usted va a caminar en victoria, usted va a escuchar la respuesta de Dios, usted va a ver la bendición de Dios y usted va a caminar en bendición. ¿Cuántos quieren conocer eso? Fíjese lo que hemos estudiado en esta mañana. En primer lugar, cuando el Espíritu Santo llega, cambia nuestra naturaleza. ¿Necesitamos eso? En segundo lugar, Él nos libera. Nos libera de todas esas ataduras, opresiones, el yugo se pudre. En tercer lugar, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a profetizar, a visionar, a tener sueños, nos lleva a ver el futuro y a confesarlo y a declararlo. En cuarto lugar, nos da poder, un poder que es un respaldo sobrenatural. Las puertas se abren, la bendición de Dios está, vas con el favor de Dios. Y en quinto lugar, Él te va a guiar para que conozcas la voluntad del Señor. Ahora la pregunta es, ¿cómo recibo al Espíritu Santo? ¿Cómo hago para llenarme? Para que sucedan todas estas cosas. En el libro de Juan, Jesús lo explicó de una manera muy sencilla. Él dijo, el que tenga sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Y se refería
a la llenura del Espíritu Santo.